En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos acá dándole vida a los años 70. Hoy tenemos un tema que creo que es clave, ¿sí? En los años 70, antes y después del 24 de marzo. Hoy vamos a hablar de el exilio y los exiliados, ¿sí? Y hoy de mano de la especialista, nada menos que Silvina Jensen. Hola, Silvina. Hola, ¿cómo estás, Elías? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por participar con nosotros. Un tema, primero vamos a aclarar que Silvina es oriunda de nuestra ciudad, de Tres Arroyos, una doctora en historia reconocida, lo cual nos da un poco más de orgullo al hacer este programa. Silvina, vamos a arrancar por algo medio básico, el concepto de exilio. ¿Cómo cambia la connotación de ese concepto con los años 70? Es una muy buena pregunta porque yo que hace más o menos 30 años que vengo trabajando sobre esto, cuando empezamos a trabajar estos temas en Argentina, había poca gente que se interesaba y conforme han pasado los años, esto se ha ido ampliando, además se ha ido ampliando al punto que no solamente nos interesamos los historiadores y las historiadoras, sino gente que viene de distintas ciencias sociales y humanas, y un tema recurrente cada año y conforme se va ampliando esta cantidad de gente que se interesa es qué significa la palabra exilio o qué es un exilio y a la vez cómo el exilio cambia en el caso de la historia argentina, ¿no? La historia argentina de los años 70. En realidad, por un lado, no hay consenso respecto de, bueno, en general, vos sabés, porque también sos colega mío, somos historiadores los dos, que en las ciencias sociales, respecto de las categorías, de los conceptos, en realidad no existe una definición única y a la vez que se ha usado esa palabra en distintos contextos y se ha cargado de distintos significados, ¿no? Pero bueno, en principio, un exiliado es alguien que sale de su país o de su lugar de residencia, puede ser de su país de origen o de su país de residencia, porque puede haber sido un extranjero que se instala en la Argentina, ¿sí? Y por motivos de persecución política se ve obligado a dejar ese territorio nacional para salir fronteras afuera. Es decir, en general estamos suponiendo que es alguien que tenía una militancia política o que tenía también una significación política y pública a partir de la cual el gobierno de turno, en general, estamos pensando en gobiernos dictatoriales, también podrían ser gobiernos democráticos con enclaves autoritarios en su institucionalidad, en sus formas de hacer política, los convierte en enemigos políticos y en ese sentido opera de dos maneras. Podía operar o bien
expulsándolos, ¿sí? Aplicándole alguna legislación bajo la forma de una legislación de destierro, que después vamos a hablar que en el caso de Argentina esto no existió en tanto tal y no fue la manera fundamental, o persiguiéndolo, creando las condiciones sobre las cuales esa persona consideraba que su vida, su libertad o su integridad estaban en peligro y por lo tanto toma una decisión, lo digo entre comillas, porque en realidad ante una situación de peligro, la decisión y los límites de esa decisión siempre son condicionados, sale del país. Y sale del país en general, en tanto por su significación política pública o por su militancia política, también para hacer una acción político-pública en contra del régimen que ha determinado su salida del país, ¿sí? Eso sería en términos generales. Ahora vos preguntabas cómo ha ido cambiando ese concepto y dijiste muy bien, cuando hiciste la presentación, nosotros podemos considerar que el último golpe de Estado de la Argentina, que se inició el 24 de marzo de 1976, es un punto de quiebre en la historia de los exilios de la historia argentina. Pero en realidad tenemos exilios de la historia argentina desde la propia Revolución de Mayo, en el contexto de las guerras de independencia que acabamos de celebrar ayer, Día de la Independencia. De esa etapa tenemos exilios que uno podría determinar, pero los exilios, digamos, del siglo XIX y hasta bien avanzado del siglo XX, en general, son exilios de la élite política militar y eventualmente de algunos intelectuales. Ahí es donde yo me refería a esta cuestión de la significación político-pública. El intelectual puede tener una participación política en distintos partidos u organizaciones, pero en general también, ¿sí?, va a ser perseguido por su significación, es decir, por el peso que tiene su palabra dentro de una determinada sociedad que la convierte en un sujeto peligroso. Entonces, del siglo XIX al siglo XX pasamos de exilios de individualidades, de personalidades prestigiosas, ¿sí?, que tenían que ver con los mandos políticos o militares, a que a partir del siglo XX, pero sobre todo en nuestro caso, desde el golpe militar, pero sin ninguna duda en el bienio previo al golpe militar, es decir, uno diría más o menos hasta el año 74, 75, tenemos que empezar a hablar de que el exilio cambia de rostro. Después podríamos hablar si en la dictadura anterior, la dictadura de la llamada Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, también hay exilios que ya van teniendo otras características, pero en general a partir de los años 70, donde diría mitad de los 70, el exilio se transforma en un fenómeno que tiene una masividad que no afecta estrictamente a esas élites políticos, militares o intelectuales, ¿sí?, sino de alguna manera, como dicen unos colegas que han sido básicos para pensar el exilio político, el exilio se democratiza, es decir, va a afectar a amplios sectores de la población. Y en esos sectores de la población después podemos hablar cómo se componen, pero también vamos a tener que empezar a discutir si, por ejemplo, las familias que salen junto al militante o la militante política son exiliados o no, si los niños son exiliados o no. Estos nos van a dar otras características que los exilios, digamos, históricos del siglo XIX no tenían. Y a ver, ¿cuáles o son las diferencias entre el exiliado previo al 24 de marzo y posterior al 24 de marzo? Uh-huh. Viste, bueno, vos que has hecho muchas entrevistas, has investigado mucho sobre los años 70, durante los últimos años se viene pensando que el golpe militar es un punto, ya digo, de inflexión, pero no una ruptura absoluta en términos de las prácticas de persecución y de disciplinamiento de la sociedad. Si bien nosotros decimos, bueno, el 24 de marzo del 76 se instala un dispositivo represivo que caracteriza o que singulariza a la Argentina en el contexto de otras dictaduras de la seguridad nacional, como es la desaparición forzada de personas, nosotros no podemos pensar la persecución política de ese enemigo que genéricamente se denomina el enemigo subversivo, ¿sí?, en el lenguaje de la época, empezando esa persecución, ¿sí?, de la subversión de este enemigo no empieza el 24 de marzo del 76, sino que incluye el periodo previo. Entonces, para el caso del exilio, el exilio es otra práctica de disciplinamiento, de persecución y eventualmente de eliminación de aquel que es considerado enemigo político. Cuando digo eliminación del enemigo político, no estoy pensando solamente en el hecho de que algunos exiliados
fueron asesinados o desaparecidos fuera del país, por lo cual implicaba que la acción punitiva del Estado se ejercía fronteras fuera del país, sino que la eliminación política del exiliado tiene que ver con que justamente la idea de sacar afuera, que es un elemento disruptivo dentro del país, constituye una forma de eliminar a alguien de la comunidad política, es decir, lo desactivamos políticamente, aunque no lo eliminemos físicamente, obligándolo a salir del país. Vuelvo a decir, vía expulsión o vía crear las condiciones de posibilidad para que esa persona sienta que su vida, su integridad, su libertad estén amenazadas. Entonces, ese proceso, ya digo, comienza unos años antes y básicamente tenemos, por un lado, quién es el agente que produce los exilios. En términos generales se plantea que el exilio previo a la dictadura militar fue producido por las bandas paraestatales, por ejemplo, para dar un nombre genérico para que nos entendamos, la AAA, aunque los estudios respecto de las bandas de ultraderecha que operaban en la Argentina, las bandas paraestatales, tiene otra complejidad en este momento, pero en general te asocia la idea de la AAA y a López Rega, al Ministerio de Bienestar Social. Entonces, por un lado, el agente productor de los exilios fundamentalmente es la violencia paraestatal, pero no solo, porque ya, digamos, a partir de la instalación del estado de sitio y de un conjunto de legislación represiva, también se van a producir un conjunto de exilios previo al 24 de marzo del 76 que van a estar amparados legalmente. Es decir, había un conjunto de disposiciones que permitían que sobre todo aquellos extranjeros, aún extranjeros nacionalizados, ¿sí? O sea, que tenían ciudadanía argentina, que estaban instalados dentro del país y que fueran considerados elementos subversivos, podían ser, y ahí sí, expulsados fuera del país. Pero en general, ese exilio previo a la dictadura militar es un exilio ligado a la persecución de las bandas de ultraderecha y también un conjunto de otros exiliados que tienen que ver con aquellos que estaban presos a disposición del Poder Ejecutivo y que van a salir del país bajo lo que se llama el derecho constitucional de opción de salir del país, que también es una forma legal del exilio que se empieza a articular en el periodo previo al golpe militar. Por otro lado, básicamente, en este primer periodo, este bienio anterior al golpe militar, fundamentalmente va a salir militancia, van a salir artistas y militantes de la izquierda peronista y de la izquierda marxista, ¿sí? Y va a ser un grupo selecto, ¿no? Un grupo selecto de personalidades de la política, ¿sí? De las ligados a las organizaciones armadas y fundamentalmente a la izquierda peronista, que dirimían la disputa entre el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, y muchos de ellos van a salir al exilio. Un exilio más reducido y de fuerza y de personalidad. Luego, como dije, a partir del 24 de marzo del 76, con la instalación de las Fuerzas Armadas en el centro del Estado, digamos, ese exilio se va a masificar y en ese exilio, digamos, que se va a ir dando a lo largo de la dictadura, uno también puede reconocer etapas. Hay una etapa muy fuerte de salida al exilio, que es el momento de máximo despliegue represivo a escala territorial, en los distintos territorios, en las distintas regiones del país. Sí, va a haber una salida al exilio que uno podría considerar masiva, pues si querés podemos hablar de los números. Y coincide con el periodo de máxima cantidad de desapariciones, máxima cantidad de detenciones y de prisión política. Es decir, hay una relación directa, no podemos pensar el exilio, es un dispositivo punitivo y por lo tanto está relacionado con la esquema represiva en general. A partir del año 78, 79, digamos, inicia otro periodo de salida al exilio político que a la vez uno podría identificar, aunque no solo, digamos, con aquellos que habían permanecido de alguna manera clandestinos o algunos denominan el exilio interno dentro del país y a lo mejor también en las cárceles, ¿sí? Y a partir de, ya digo, el año 78 y el 79 empiezan a otorgárseles los permisos de salida del país a través de la opción y entonces constituye una segunda oleada. Y a la vez, en ese segundo periodo también va a estar caracterizado por la presencia de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, que en ese momento no son muchos, pero los que sobreviven van a ser los personajes fundamentales de ese exilio. Y a partir de los años, uno diría 80, 81,
uno curiosamente cuando mira la curva de salida de argentinos crece. Uno diría, bueno, ¿cómo? Si la represión era menor, ¿por qué crece? Bueno, porque se suman otros factores de salida fuera del país que también podemos discutir si formarían parte de este exilio, porque uno diría, bueno, son argentinos afectados, muchos de ellos, por las políticas económicas de la dictadura y sobre todo por el fracaso del plan de Martínez de Hoz y el proceso de desindustrialización, y eso hace que remonte la emigración hacia argentinos, de los cuales hay muchos que salen estrictamente por razones económicas y laborales, es decir, por quedarse fuera del mercado de trabajo, por buscar una subsistencia, y hay también algunos exilios que se van mezclando, pero claramente la curva del exilio político en sentido estricto va en decrecimiento. Uno diría, pero podemos decir que el exilio como práctica punitiva acompaña el periodo de la última dictadura militar hasta el final. Es decir, hay exiliados, inclusive algunos muy famosos, que habían, por ejemplo, pedido protección en embajadas, etcétera, etcétera, que van a salir, ya digo, para los años 80, 81, 82, ¿sí? Ahora, para terminar de completar, mientras esto está sucediendo, muchos argentinos que se han ido por razones políticas intentan reingresar al país, ¿sí? Intentan reingresar de distintas maneras. Algunos, inclusive pidiendo permiso a la dictadura para poder regresar. Es muy interesante porque se ha encontrado documentación que permite ver las cartas que se enviaban de exiliados que habían salido por razones políticas y le pedían al ministro de Interior o al presidente de la nación de turno permiso de reingreso al país. Hay otras formas de reingreso que tienen que ver con que la propia dictadura militar, inclusive para lavar su imagen internacional, para no quedar pegada a las cuestiones de las violaciones de los derechos humanos y a las denuncias que producían perseguidos políticos que salían del país, hacen llamados desde las embajadas, sobre todo, por ejemplo, se sabe de la Embajada Argentina en Madrid, que reunía a España, la mayor colonia de argentinos que estaban por razones políticas fuera del país, a regresar. Y lo hacían con un doble sentido. Bueno, consideraban que ya el peligro, digamos, subversivo había terminado dentro del país y que aquellos que querían regresar debían regresar de alguna manera para reintegrarse a la vida sin provocar elementos de disturbio, de irrupción política. Entonces, a la vez, eso permitía, por un lado, como domesticar a esas comunidades que seguían haciendo denuncias, quitándoles gente, y que los que volvieran iban a volver de manera mucho más tranquila, ¿sí? Obviamente, por otro lado, se encargaron de decir que a los más peligrosos no podían regresar y de hecho no regresaron hasta después de las elecciones, que algunos bastante más tardíamente, ¿sí? Y hay una última forma de retorno que a veces uno no entiende, que son las llamadas, lo que nosotros comúnmente o en el sentido común llamamos la contraofensiva montonera, sí, pero que fueron varias operaciones y que también hubo del lado del PRQR también intentos de retorno, que también son formas de retorno político armado, digamos, ¿no? O sea, para volver a la resistencia armada dentro del país. O sea que esto que nosotros llamamos exilio, yo acá no lo separo, como dice una gran colega y amiga mía, que es Soledad Lastra, con quien trabajamos hace unos cuantos años, el retorno también es un retorno político y también acompaña y se da mientras está la dictadura. Es decir, la evaluación que las personas hacían respecto de si su vida o no estaba en peligro o se había dejado de estarlo, varía. La Guerra de Malvinas fue otro momento muy interesante de retornos políticos, inclusive de intentos de retorno político, inclusive de militantes que habían estado vinculados a las organizaciones armadas, que querían venir a luchar por la Argentina, lo cual también era como, en términos como para, no sé si uno se lo explica a un chico, medio ilógico, ¿no? Alguien se va perseguido político, va a querer venir a luchar por el país, bueno, esto también se da. Hay una diferencia importante que haces en dos conceptos, el concepto exilio y el concepto cárcel. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, los últimos años, o mejor dicho, yo he tenido siempre como una preocupación, y te la explico porque lo de la cárcel y el exilio tiene que ver con eso. Y es con que, bueno, yo claramente cuando hice la escuela secundaria, obviamente no aprendí estas cosas porque no, yo soy contemporánea prácticamente de eso, yo soy contemporánea, yo terminé el Colegio Nacional en Tres Arroyos, el actual escuela media, en el año 84, perdón, en el año 84, o sea que eso no lo vi. En la universidad
tampoco eran temas que vi. Yo todo esto, toda mi formación claramente tiene que ver con mis últimos años de la universidad y fundamentalmente con toda mi maestría y doctorado, ¿sí? Pero yo siempre, digamos, después que me recibí y empecé a dar clases en secundaria, en la universidad, etcétera, etcétera, pero sobre todo en la escuela secundaria, yo veía que el exilio, a ver, si yo hablo de una figura como San Martín, nosotros sabemos de San Martín hasta que se va del continente y poco más, sabemos que intentó regresar a la época de Rosa, qué sé yo qué, pero ¿quién nos cuenta del exilio? Y el tipo pasó la mitad de su vida en el exilio. Y a partir de San Martín podíamos pensar en cualquiera de nuestros próceres, desde Alberdi hasta Sarmiento y cualquiera, y mismo Perón, ¿sí? Que del exilio Perón sabemos algunas cosas, pero tampoco se puede. Que el exilio siempre es algo que, como ocurre fuera del país, no tiene que ver con lo que esté del país. Entonces, como que no te lo enseña. Junto con esto, digamos, la idea era, hay otra dificultad, y es, pensemos, el exilio forma parte de la historia de los argentinos, de los chilenos, de los españoles, de todos los países que tienen exilio, y todos, hay que contar esta historia junta, ¿sí? Bueno, esta era una. Y la otra preocupación tenía que ver con que dentro de los estudios de lo que se llama historia del pasado reciente, durante bastante tiempo, y de hecho a mí misma me sucedió, digamos, como investigadora, el exilio no aparecía ni como un lugar importante de militancia política, ni como un lugar relevante en términos de dispositivos de disciplinamiento. Es decir, ¿cómo disciplinamos una sociedad? A lo mejor la disciplinamos sacando los elementos que nos molestan fuera de las fronteras, ¿no? Pero esos mecanismos de disciplinamiento no son ajenos a otros mecanismos de disciplinamiento, por ejemplo, la cárcel. Todos sabemos o hablamos y hacemos cifras y decimos hay 30.000 desaparecidos. Bueno, ¿cuánta cantidad de presos políticos tuvo la dictadura? Cifras redondas, 12.000 se habla de presos políticos. Y a la vez también se habla de cantidad de exiliados, pero los exiliados a veces, la idea del exilio, cuando se le saca este sentido político que vos me preguntaste muy acertadamente al principio de la entrevista, cuando se saca eso parece que es cumplir el deseo que muchas y muchos argentinos tenemos a lo largo de la vida, que es irnos del país. Cada vez que las cosas son difíciles, nos vamos del país. Bueno, pero no es lo mismo irnos del país a realizar un proyecto, el que sea, de mejorar económicamente, de conseguir un trabajo que tenga que ver con nuestras expectativas, desarrollar un viaje turístico, crecer, no sé, humanamente por el contacto de culturas, que irte porque acá te consideran un elemento peligroso y tu vida no está segura, y a la vez la de los tuyos, ¿no? La de los tuyos que pueden ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, etcétera, etcétera, o cuando te han amenazado concretamente, o cuando has pasado por la cárcel, por los centros clandestinos de detención, has sufrido tortura, has recibido un despido laboral por razones de peligrosidad política, etcétera. Y entonces, una de las maneras de que no se desfigurara el exilio y se le quitara el sentido político, ya digo, tanto el sentido punitivo como el sentido de resistencia, era pensar las relaciones que existían entre cárcel y exilio, porque las hubo y hubo muchas. Hay una frase bastante común, repetida, que creo que la dijo Félix Luna, pero se repite permanentemente, que dice que en la Argentina, pero esto se repite para otros países, por lo cual digo, la frase aquí la podemos atribuir, además, y es solamente para Argentina o podía ser para otros países, que hay 3 destinos posibles para un ser humano en situaciones de persecución política, que son el entierro, el encierro o el destierro. Y entonces acá era cuestión de pensar qué vínculos había entre cárcel y cárcel, digamos, por razones políticas y exilio, ¿sí? Y a la vez, esto tenía que ver con que muchas veces los exiliados, cuando se querían explicar a sí misma de qué significaba, qué sentido, qué sentimiento tenían cuando vivían en el exilio, decían que era como vivir en una cárcel. Lo que pasa que en lugar de estar en los barrotes, era estar en otro país donde no querían estar tampoco, porque no habían salido de su propio país porque querían, y estaban de esta manera. Esto en términos metafóricos uno lo entiende, ¿no? Sí, pero en términos reales, claramente, el control o el límite a la libertad ambulatoria que supone la cárcel es diferente que el control o el límite a la libertad ambulatoria que supone el exilio, ¿sí? Porque efectivamente también hay un límite a la libertad ambulatoria, porque el exiliado, o al menos los exiliados que salen desde la cárcel, en algunos casos tenían vedado el retorno al país. Cuando digo vedado, digo en los decretos que permitían la salida del país, se decía que
seguían estando detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, de manera que si regresaban al país podían volver a estar detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, ¿sí? No fue en todos los casos, pero esto en algunos casos existió. Entonces, ahí el desafío fue empezar a mirar historias personales, trayectorias personales de personas, de hombres y de mujeres, que pasaron por la prisión política y que salieron al exilio. Y muchos de ellos, los que habían estado en la prisión política, también antes habían tenido situaciones de detención clandestina, ¿sí? Habían pasado por centros clandestinos de detención. Entonces, ahí se empezó a armar como una especie de rompecabezas y de puzzle que permitía mostrar los eslabones que encadenaban estas historias, ¿sí? Represivas en que una misma persona había vivido y que luego le permitía estar identificada socialmente en un lugar u otro. Si nosotros conocemos que existen las madres del Plaza de Mayo, son madres de desaparecidos. Sabemos que existen organizaciones de presos políticos. Y también han existido y existen organizaciones que han agrupado a los exiliados. Pero en realidad, en muchos casos, una misma persona, no solamente una misma familia, sino una misma persona o dos, podía haber atravesado todas estas dispositivos represivos y formaban parte de una misma historia. Entonces, mi idea era buscar alguna forma de mostrar estas continuidades. Y la otra continuidad, en un trabajo que hicimos con otra querida amiga, el colega que se llama Lorena Montero, era mostrar que entre el país y el exterior, aun cuando estuvieras en la cárcel, había conexiones. Y que esas conexiones fueron las que permitieron, por ejemplo, que se supiera lo que pasaba en la Argentina, a pesar de que la dictadura había aprendido de las dictaduras, de la dictadura militar argentina había aprendido de las otras dictaduras de la región, de que había que evitar eventos absolutamente sangrientos que fueran, ¿por qué? Porque eso generaba mucha condena internacional, es decir, si uno generaba un bombardeo, como había pasado con la Casa de Gobierno de Chile, que había fusilamientos masivos, evidentemente esto rápidamente concentraba la atención internacional. Buscar un mecanismo discreto, clandestino, secreto, ¿sí? Permitía de alguna manera ganar tiempo para lograr una operación de limpieza, ¿sí? Y a la vez evitar o retardar o lograr que de alguna manera se pudiera argumentar de que eso que se decía no era cierto. Voy a contar algo. No solamente se negaba la existencia de desaparecidos, porque no había cuerpo, no había pruebas y todo esto, sino que también se negaba la existencia de exiliados, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que había pasado en Chile, que en el momento del golpe hubo un intento de asedio de las embajadas por parte de la gente que desesperadamente quería conseguir protección, muchos argentinos, inclusive que estaban en Chile en ese momento, colaborando con el gobierno de Allende, buscan protección en las embajadas y la embajada argentina en Chile se convirtió en un lugar para sacar a otros chilenos o de otras nacionalidades que querían salir del país. En el caso de Argentina, eso no ocurrió porque las embajadas rápidamente se controlaron para evitar que hubiera este ingreso y los que estuvieron en las embajadas fueron muy poquitos. Y a la vez, Argentina no aplicó pena de expulsión, pena de destierro, ¿sí? Lo que había era salidas que se hacían también muy camufladas, muy ocultas. Tampoco se hacía de manera organizada, ¿sí? Hubo gente que tenía la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas y logró salir de esta manera, pero en general hubo escape, hubo huidas. La mayor parte del exilio argentino se dio de esta manera y se daba usando el mismo puerto de frontera por el cual nosotros, qué sé yo, salimos cuando vamos a las cataratas de Iguazú, salimos por Puerto Iguazú y pasamos a Foz, diciendo nos vamos con fulano porque nos vamos de vacaciones, o que, bueno, evidentemente había controles de la frontera, sí, pero hubo mucha gente que pudo salir de esa manera. Entonces, ahí vuelvo a insistir, la idea de mostrar las relaciones entre cárcel y exilio, sí, eran dos dispositivos represivos que afectaban, digamos, derechos de distinta manera, pero que a la vez había algún tipo de conexión. Y a la vez esto es una forma de pensar a la vez las continuidades que existen entre relaciones entre cárcel y exilio a lo largo del siglo XX, es decir, para mostrar que la última dictadura militar tuvo excepcionalidad, pero también es hija de otros periodos de la historia argentina, vuelvo a insistir, incluidos periodos en donde uno diría, bueno,
¿Cuán democrático era? Bueno, había elecciones, digamos, podemos discutir qué forma de la democracia tenía, podemos discutir los enclaves autoritarios, pero digo, aun cuando no existiera un gobierno de facto, también hubo momentos en donde hubo persecución política y también hubo momentos en donde esa persecución política traducida en cárcel por motivos políticos terminó determinando que muchos intentaran salir del país a través de un mecanismo, y ahí explico, que la Constitución de 1853 establece, ¿sí?, que es el derecho de opción de salir del país, es decir, bajo estado de sitio que puede declarar un gobierno constitucional y democrático, se suspenden las garantías institucionales, una persona detenida puede pedir, si no hay una causa en su contra, ¿sí?, que a cambio de obtener la libertad lo dejen salir del país, ¿sí? Para obtener la libertad tiene que salir del país. Eso es un derecho que le hicieron nuestros próceres, digamos, de la generación de caseros que habían vivido el propio exilio y que se consagraron un derecho para proteger su libertad, es decir, el exilio como forma de libertad. Pero ¿qué pasó? Durante mucho tiempo los gobiernos lo utilizan, y sobre todo la última dictadura militar lo utilizó como quería, arbitrariamente. Entonces, durante un tiempo no había ese derecho, lo suspendieron. Y después cuando lo empezaron a aplicar, lo aplicaban de manera absolutamente discrecional. ¿Por qué? Porque aprendieron que si siempre los exiliados tuvieron la posibilidad de generar disturbio, aun cuando estuvieran fuera, uno piensa en la guerra de la independencia, los ejércitos que se iban al exilio, se iban a Uruguay, se iban a Chile, se iban a Bolivia, qué sé yo qué, y luego reingresaban. O sea que eran. Y cuando un tipo como Sarmiento cruza Chile y dice las ideas no se matan, también inscribe en los diarios de Chile, de Santiago de Chile, es un elemento de conflicto para Rosa. Estoy planteando para que se vea. Mucho más cuando las comunicaciones, y las comunicaciones en los 70 no eran internet, no eran las redes sociales, pero había comunicaciones, evidentemente no importaba cuán lejos se iba la persona, cuán cerca o cuán lejos se iba la persona, iba a generar un motivo de conflicto interno e internacional. Entonces, la dictadura argentina lo que aprendió, y esto es otra cosa, y es que no usó la pena de destierro como sí usaron otras dictaduras, porque en realidad el objetivo fundamental era eliminar físicamente o retener físicamente dentro del país. En todo caso, los que salen son los que se escapan, ¿sí? O aquellos que se considera que, bueno, para sostener de alguna manera el equilibrio social, es preferible que el exilio opere como una especie de válvula de escape. Ya te digo, la idea de conectar cárcel y exilio me permite leer como toda la historia del siglo XX y a la vez cómo se va reglamentando, porque es muy interesante si uno mira lo que pasa en la primera mitad de los años 70 y a continuación en la dictadura militar, cómo se va reglamentando este derecho de salir del país. Entonces te dije, bueno, si se van, no se pueden ir a los países limítrofes. ¿Por qué? Porque más cerca, más conflicto, digo. Si se van, no pueden reingresar. Bueno, y así se va reglamentando durante todo el quinquenio. Vos sabés que cuando yo estaba estudiando, yo estudié en la Universidad del Centro, y me pasó que muchos profesores míos se habían exiliado y, bueno, la mayoría se habían ido a México. Ahora, vos que has investigado mucho esto, ¿cuáles fueron los lugares que más posibilidades le brindaron a los exiliados? Uh-huh. Buena pregunta. A ver, Argentina, a diferencia de otras dictaduras, no tuvo muchas posibilidades porque fue un exilio totalmente desorganizado. Es decir, ninguna organización da orden de salir al exilio. Las organizaciones armadas en un determinado momento, cuando las están diezmando, plantean salvar a sus cúpulas. La cúpula del PRT prácticamente queda diezmada dentro de Argentina en julio de 76, Montoneros hace intentos así, pero en general es una desbandada. ¿Por qué? Porque la militancia argentina tenía otras características y a la vez el mapa político argentino no tenía como homólogos en otros países. ¿Qué sé yo? El Partido Socialista chileno decía, bueno, me quiero ir, y bueno, el Partido Socialista, no sé, sueco, español, que yo qué, nos van a recibir. O el Partido Comunista, lo mismo, con Cuba, con la Unión Soviética y lo que sea. Acá no había esas posibilidades. Pero sí, es verdad que dentro de América, o sea, la primera idea de los exiliados es, nos vamos por un tiempo, nos vamos como a la retaguardia, nos vamos
a tratar de volver rápido, y entonces la idea es, nos vamos para América Latina, ¿no? Dentro de América Latina, prácticamente todo el continente estaba dominado por dictaduras o gobiernos autoritarios, así que los lugares como de referencia van a ser fundamentalmente México, que tenía una tradición de recibir exiliados, había recibido exiliados desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 30 en realidad, ¿sí? Con los republicanos españoles, judíos, etcétera, etcétera, y a la vez había estado precedido el exilio latinoamericano de los argentinos por otro, perdón, el exilio argentino había estado precedido por el exilio de los chilenos, de los brasileños que se sabe menos, pero que también llegan a México, de los uruguayos, de los bolivianos, etcétera, etcétera. Y obviamente teniendo exilio centroamericano. Así que México va a ser el gran país refugio. También se puede discutir después cómo era la política mexicana, etcétera, etcétera, pero fue el gran país. Entonces, en ese sentido, y a la vez hay una característica. Cuando vos le preguntaste el exilio del 74, el periodo previo, las diferencias, bueno, México fue uno de los principales lugares, ¿sí?, donde fue ese primer exilio, ¿sí?, intelectuales, políticos, etcétera. Y después la idea es, como pasa actualmente, vamos a donde hay comunidad lingüística, histórica, cultural, y bueno, ¿y dónde terminamos? La mayoría terminó en España por esas características, no porque hubiera facilidades en tanto tal, pero sí había facilidad en términos, ya digo, cultural y lingüístico, y a la vez porque hay otra característica. Muchos argentinos, como el día de hoy, parece que ahora hemos descubierto la idea de que vamos a sacar la nacionalidad de los abuelos españoles, italianos, pero en realidad los argentinos hemos tenido esta idea durante mucho tiempo, y por lo tanto gran cantidad de argentinos que llegan a Europa. España a veces es la puerta o a veces es el lugar donde terminan reexiliándose, justamente buscando esta cosa de la comunidad lingüística, llegan con pasaporte italiano o español, por lo cual se pierden en los registros. No tienen estatus de perseguido, por refugiado o asilado. Primero porque en España había todavía una dictadura o se estaba saliendo, dependiendo de si llegaste antes de la muerte de Franco o después. No había derecho de asilo, no había porque la Constitución no estaba aprobada, se aprobó en el 78 y el derecho de asilo se reglamenta en el año 84, así que no había derecho de asilo. Y después se van a ubicar en otros países grupos muy específicos, por ejemplo, grupos que salen de la cárcel, ¿sí? Se van a ubicar, por ejemplo, en Bélgica, en Suecia, ¿sí?, en otros países del norte de Europa. Obviamente argentinos hay en todos lados, por ejemplo, un lugar de tránsito, pero también de permanencia de exilio es Brasil. Y uno dice, ¿cómo se van a meter a la dictadura de Brasil? Brasil tuvo dictadura hasta el año 85, nosotros tenemos elección en el 83, ellos tienen hasta el año 85, bueno, pero la dictadura, como toda dictadura, una dictadura no es un bloque, un gobierno democrático no es un bloque, por lo tanto hay periodos, de alguna manera, que habían ido relajando de alguna manera los mecanismos represivos, aunque hoy se sabe que había un absoluto control, vigilancia, sobre los exiliados, tanto los que se instalaban como los que transitaban. Y muchos usaron, por ejemplo, Brasil para salir, digamos, fue como una especie de salimos por tierra, conseguimos los papeles ahí, papeles que habían salido con documento de identidad, muchos, otros con pasaportes falsos, después ahí pedían la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas y se iba. Así que los países, otro país que va a permitir el ingreso, pero tampoco de manera masiva, va a ser Francia. Y Francia es un gran país, un gran lugar de refugio para los exiliados, pero no mayoritarios. Uno diría, bueno, los lugares donde mayoritariamente se instalaron los argentinos va a ser España y México, ¿sí? Francia tiene una relevancia fundamental básicamente porque estaban las instituciones del gobierno europeo, ¿sí? Y además porque la embajada más importante de Argentina fuera del continente americano es París, y entonces ahí había como un lugar fundamental para hacer la denuncia. También hay argentinos en Italia, pero si uno se pone a pensar, y bueno, también había, uno diría, bueno, en Cuba había en Cuba, Venezuela es otro país de exilio muy importante, pero también hay exiliados argentinos en Australia, ¿no? O sea, digo, cuando uno piensa la dispersión que tuvo con esas características. Lo que es verdad es que si bien argentinos hay en todos lados, a diferencia de otros exilios como el uruguayo o el chileno, ¿sí? Y mismo el exilio brasileño, no fue tan, digamos, no hubo una disponibilidad en términos políticos de países
sí en términos de comunidades lingüísticas y culturales que permitieron estos asentamientos de exiliados. ¿Qué tipo de actividades hacen los exiliados en esos países? En general, ¿a qué y si siguen dedicándose también a la cuestión política? A la cuestión política. Bueno, para simplificarlo, digamos, primero uno cuando llega al exilio, uno piensa, bueno, los exiliados que llegaron al exilio enseguida llegaron a hacer denuncias y hacer marchas y qué sé yo qué. Y en realidad eso es así, pero también había que buscar cuestiones que tienen que ver con cómo uno sobrevive, porque esta es otra cosa. Había una imagen muy fuerte. Por un lado, la imagen que todos tenemos, quien se va del país tiene recursos para irse del país. La tenemos siempre, digo. Y a la vez había una imagen muy fuerte que quien se había quedado acá, que estaba perseguido, que la pasó muy mal, muchas veces sin trabajo, perseguido políticamente, que se había tenido que ir a lugares donde no residía, que yo, gente que se fue a la Patagonia o se perdió en una ciudad para que no lo identificaran, la gente que pasó la cárcel, la gente que tenía familiares desaparecidos, etcétera, etcétera. El que se va al exilio es alguien que la pasó fácil. La realidad es que la mayoría se fueron con muy poco dinero y había que sobrevivir. Así que buscar lugar donde vivir, buscar un trabajo de lo que sea, buscar, si te ibas con la familia, escuela para los chicos, eran prioridades fundamentales. Y lo que pasaba era que en algunos países había estructura de parte del Estado o de las organizaciones no gubernamentales. Y en otros países solo existía la voluntad de quien había y después los grupos, digamos, de los que ya estaban instalados, que empezaban a desarrollar algunos mecanismos que iban desde información sobre bolsa de trabajo, asistencia psicológica o asistencia legal para poder regularizarte, no sé, porque tenías que tener un documento para poder ir a conseguir un trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Es que cosas desde lo cotidiano que son importantes. Y la otra, que creo que es a la donde vos apuntabas, en general, los argentinos hicieron dos cosas. Había una multiplicidad de identidades políticas y de pertenencia, y aún gente que ya no pertenecía a las organizaciones o los partidos a los que había estado vinculada, es decir, que había tenido distanciamiento previo y después había ido al exilio. Pero sí, una parte, que fue la parte que más activó, que esto no es la totalidad, que esto también hay que sacarlo, digamos, los que activan, los que se organizan, los que actúan son un grupo, como en cualquier lugar del mundo. Estos crearon organización. Algunas se llamaban como las organizaciones políticas o político-militares o sindicales que había acá, y otras tenían que ver con nombres propios que iban desde casa, como si uno diría, no sé, el Centro Gallego en Argentina, que podía ser una casa cultural, bueno, ahí podía ser el Centro Argentino en México, la Casa Argentina en México, en España, qué sé yo qué, que tenía que ver con un lugar de sociabilidad argentina, desde sentarte a mirar el partido de fútbol como anoche, hasta recibir noticias de diarios argentinos. Y por supuesto, como estos venían por razones políticas, ahí la política se instaló. Y en esa política se instaló, se hacía dos cosas. Una era solidaridad con los que estaban siendo víctimas acá en Argentina. Por ejemplo, conseguir dinero para, no sé, pagar abogados para los que estaban en la cárcel. Hacer denuncias para aquellos que estaban desaparecidos y presentarlas ante organismos internacionales o ante gobiernos, ¿sí? Ese tipo de cosas, solidaridad también con los que iban llegando, muchos de los que iban llegando llegaban en condiciones físicas, por haber pasado tortura o bueno, u otro tipo de situaciones, y psicológicas terribles, en términos familiares, había que dar contención a familias con hijos, a madres solas, a padres solos, etcétera, etcétera, solidaridad con los que iban llegando, y a la vez un trabajo muy importante de denuncia, que muy rápidamente se arma, y se arma con información que se traía de Argentina, ¿sí? Porque los lazos con Argentina no se quebraron nunca, no se quebraron nunca porque ahí operaban, por un lado, de punto de conexión a organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que visitaban el país, gente que salía del país con información, y la correspondencia que aún así funcionaba,
Y entonces empezó a hacer una actividad de denuncia que tenía que ver, por un lado, con denuncia en el país donde estaba, con denuncia en organizaciones internacionales, que podía ser, no sé, desde la Organización de Estados Americanos, ¿sí?, hasta las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, por pensar en este tipo de organizaciones, o ir a los partidos políticos, a los sindicatos, a las ONG, que es Amnistía Internacional, con sedes en distintos países, bueno, también recibía denuncias, etcétera, etcétera. Si se siguió haciendo, bueno, no todos los argentinos regresaron, una parte regresaba en distintos países y otras no, y en realidad uno diría que en términos, si uno lo mira globalmente, uno diría hasta el día de hoy se sigue haciendo, es decir, esa trama, lo que pasa es que esa trama se va a momentos que va a parecer que desaparece, esa red desaparece, no hay actividad, no hay, sí, pero después fue acompañando, primero todos los procesos de búsqueda de memoria, verdad y justicia desde el 83, es decir, acompañó el juicio de la Junta, acompañó las leyes de impunidad en la denuncia, acompañó en contra también los indultos, acompañó los juicios de la verdad, acompañó o promovió los juicios internacionales, como los que hicieron en Italia, en Francia, en España, contra represores, ¿sí? Y también fueron sumando, dependiendo de los grupos, posicionamientos respecto de las distintas administraciones políticas que vinieron desde la democracia hasta hoy. Es decir, eso también existió, ¿sí? Ahora, si a eso se habían sumando nuevas generaciones, y no solamente nuevas generaciones que nacieron en el exilio, sino nuevas generaciones de emigrantes argentinos. Uno tiene que pensar que si en la dictadura salieron muchos argentinos, muchos más, salieron en la crisis del 2001, y por no decir el final del gobierno, del final de Alfonsín y principio del gobierno de Menem, y muchos más salieron en los últimos años, ¿sí? O sea, y estos, algunos se han revinculado, ¿por qué? Porque inclusive gente con la misma sensibilidad política que aquellos que tienen una imagen, porque por otro lado tienen una imagen y tienen viajes y conexiones familiares, laborales, profesionales, que se han tejido y que es lo que hace que Argentina también tenga una red, digamos, transnacional de argentinos al día de hoy, que hace que, qué sé yo, si vos te vas a vivir a México, probablemente vas a dar con un profesor que venía de aquella época y que hoy está súper ubicado en la universidad, qué sé yo, que se va a convertir en tu tutor, digo. Y ese argentino hace 40 años que vive fuera del país, pero tiene esas características, digamos, Sí, de hecho, una parte de mi generación, yo tengo 44, en la crisis del 2001, yo estaba en los primeros años de secundario de la universidad y muchos de conocidos y amigos se fueron, algunos volvieron, otros se quedaron allá, vienen cada tanto, se quedaron allá. Exacto. Y además es muy interesante porque, por ejemplo, a partir de ya 2001, esas cosas, ya con redes sociales y todas estas cosas que hacen que la red humana tenga una traducción virtual, hizo también que esta gente que se va en el 2001, cuando quiere decir, che, nosotros nos fuimos porque acá nos pegaron una patada, bueno, no lo voy a decir, pero sí, porque por la crisis económica, social, institucional, y nosotros también somos argentinos. ¿Y qué hicieron? Buscaron una historia en la cual mirarse, y en la cual mirarse estaban estos otros, que muchos han venido perseguidos políticamente, ¿no? Y dijeron, mira, estos son argentinos, nosotros también, estos son intelectuales, nosotros también somos universitarios, somos profesionales, porque aquel exilio fue un exilio fundamentalmente de clase media, y en general, las distintas oleadas de argentinos son oleadas de clase media. Mira, hace un montón de años me habían hecho una entrevista para Televisión Española, en la crisis de 2001 justamente, y la periodista quería que yo le contara que en el 2001 se iban los zafreros de la caña de azúcar de Tucumán. Y yo le decía, no, estos no son los que se van, porque para tener la idea de un viaje internacional tenés que tener no recursos materiales, tenés que tener recursos simbólicos para poder articular eso como proyecto o inclusive como la última salida, digamos, dependiendo, ¿no? Entonces ya te digo, era muy interesante porque en el 2001 empezaron a aparecer lecturas del exilio en las páginas que creaban, en los sitios que creaban, en los grupos que creaban, y se reflotaron grupos donde aparecían estas personas que a lo mejor se habían quedado a vivir o que se habían vuelto a Argentina, por ejemplo, en el 84, 86, y después por distintos tipos de razones, por ejemplo, porque habían dejado a mitad de familia fuera, México, de España, en Francia, de verdad, habían regresado de nuevo,
y ahí se fue tejiendo como una construcción de una memoria sobre el exilio del 70 y de los 70, hecha por los del 2001, ¿no? Por el 2001 y en adelante. Y de hecho, una curiosidad es que mucha memoria que se había escrito de los 70 sobre el exilio se reedita en los 2000 a partir de esta salida de país, ¿sí? Y, a ver, ¿cómo son recibidos por la gente de esos lugares donde se exilian? ¿Qué apoyos tienen? ¿Qué instituciones los apoyan? Mira, esto es muy, muy particular de cada uno de los países, qué sé yo. Por ejemplo, si uno piensa, voy a darte como dos ejemplos extremos. Suecia, el gobierno socialdemócrata tenía toda una estructura de vivienda, para enseñarles el idioma, ¿sí? De educación. Muchos argentinos no, que inclusive estos países reciben a gente que realmente estaba muy perseguida políticamente, digamos. No aguanta porque si bien tiene todo resuelto lo material, hay una cuestión de la vida misma, de lo cotidiano, de la sensibilidad, de lo cultural que hace, y hasta, inclusive hasta de lo geográfico y de lo climático, que no puedan soportar y buscan como salidas de ahí, de esos países, y ir a otros lugares que resulten más afines, digamos. No podían regresar a Argentina, pero resulten más afines. En otros países, si yo pongo en el caso extremo, ya digo, un país como México, el gobierno mexicano, por un lado, es un gobierno de puertas abiertas, que no deja de vigilar y de controlar. Esto también es cierto. Cuando uno mira los archivos oficiales mexicanos, hay un seguimiento, hay fotografías de las distintas personas que entraron dentro del país, lo cual indica que éramos muy hospitalarios, pero no dejábamos de considerar que a lo mejor estos actores podían generar algún tipo de conflicto con actores de la política interna mexicana, por ejemplo. Países como España, en donde uno diría, bueno, ¿cuántos argentinos había en España en los años 70? Bueno, claramente no los que hay ahora, que uno diría que cada 4 españoles y en Argentina no es así, pero estoy haciendo una broma, pero digo como que cada bar que entras hay una persona que te atiende que es argentina, cada lo que sea. Bueno, pero digo, la inmigración española, perdón, Argentina, la inmigración a España, perdón, Argentina no era tan significativa, pero media España tenía parientes en Argentina, por lo cual ahí, y además en el caso de España, por ejemplo, ¿qué funciona? Funciona que ellos mismos habían vivido un exilio, que estaban todavía viviendo, porque habían estado 40 años en el exilio, mucho, sabían lo que era recibir exiliar, y hay como una solidaridad de base social ahí importante. Después los que digamos, reciben son los partidos políticos y las organizaciones sindicales, uno diría del centro y de la izquierda, también de la extrema izquierda, digamos, sí, pero en este sentido, aunque, por ejemplo, en el caso de España, con mucha incomprensión, porque decían, ¿cómo un gobierno peronista? Y resulta que los que tenemos perseguidos mayoritariamente son de la familia peronista. A ver, a un español era difícil explicarle quién era un Montonero, quién era de la AAA, quién era de qué sé yo qué, era todo lo mismo. Y la broma siempre era de los argentinos exiliados, no me caso con una española porque la primera pregunta que me hace es qué es peronismo, y entonces estamos toda la vida, yo estoy toda la vida explicándole qué es. Entonces, claro, en realidad qué sé yo, los partidos del socialismo le decían, bueno, ustedes pueden venir acá, y la solidaridad ¿qué era? Le prestaban un lugar para reunirse, le prestaban un lugar para hacer copias mimeográficas, esas cosas, le prestaban papel para hacer carteles, ¿sí? O sea, desde eso hasta las firmas de los referentes. Pero le decían, pero acá no me vengas a decir que sos montonero del Partido Socialista de los Trabajadores o del PRT o del Partido Radical. Acá no entendemos. Acá decime que sos argentino y que luchás contra la dictadura. Y bueno, y esta era la solidaridad, ¿sí? Obviamente, ya te digo, después hubo solidaridades profesionales, ¿sí? Profesionales, ¿qué quiero decir? Editores españoles, muchos de los cuales habían tenido negocios en Buenos Aires, en editoriales en Argentina, algunos de ellos que se habían exiliado con el franquismo en Argentina, que después van a tener trabajadores argentinos en sus editoriales
o acá encargo de editorial o encargo de corrector o de traductor, etcétera, etcétera. Trabajos que uno diría, bueno, trabajos que además a veces eran muy mal pagados, pero eran un trabajo al fin. Y a lo mejor era un escritor, que era un escritor que ya acá era conocido, que terminaba siendo de traductor o de corrector. Estas situaciones, entonces uno diría, bueno, ¿cómo los trataban? Y bueno, a lo mejor los trataban como nosotros decimos que acá tratamos a los bolivianos, a los chinos, que le damos los trabajos menos calificados de la sociedad. Digo, los que no queremos hacer nosotros se lo damos al inmigrante. Y por el otro lado, había, por un lado, digamos, dependiendo de los sectores sociales, una aceptación más plena, pero también nos faltaron eventos o situaciones de xenofobia. De lo que yo más sé, que de lo del caso de España, en ese momento, cuando se acuña en los años 70 el término sudaca. De hecho, en los años 90 y pico, 94, 95, un grupo de latinoamericanos, pero después básicamente de argentinos, que se había quedado del exilio, y había otros que habían venido después, hacen una revista en Barcelona que se llamaba Sudaca, la revista, ¿no? Como un poco tomándole el pelo a la denominación. Y esto de Sudaca tenía que ver con esto que después se ha ido repitiendo y que de distintas generaciones repiten como si fuera una cosa nueva. Es decir, alguien que va en el 2001 te dicen, a mí alguna vez me subí a un taxi y me dijeron Sudaca. Yo a mí también me han dicho Sudaca, digo, por eso también lo puedo decir, y no me fui en el 2001, pero digo, no importa. Lo que quiero decir es, y este mote viene de los años 70 y viene de esto de que los argentinos se iban y no pagaban el alquiler, que muchos utilizaban los teléfonos públicos o los rompían para poder hablar a la Argentina de manera gratis. Todo ese folclore que asocia al inmigrante a conductas antisociales en distintas sociedades con independencia de su identidad política y conjuntamente con una idea de estos son perseguidos, son víctimas, nosotros estamos con la causa de que se defiendan no se vulneren sus derechos en sus países, pero también había toda esta mirada, ¿sí? Y ya digo, y también una mirada que por ahí desconocía el hecho de que en realidad hay más lazos entre buena parte de Europa, por lo menos Europa meridional y la Argentina. Los argentinos iban con esta idea de volvemos a la tierra de nuestros papás y nuestros abuelos, que qué sé yo qué, y ahí no eras un europeo que te habían caído en América, sino que eras un sudaca, un sudamericano que ibas acá y además ibas a hacer algunas conductas que ya te digo, eran esta idea de la viveza criolla que no se entendía del todo, la soberbia de los argentinos, esto también existió, ¿sí? Ahora, ya digo, dependía muy mucho de los ámbitos en que se movieran, etcétera. Así que hubo solidaridad de todo tipo, sindicales, profesionales, de grupos de amistad, ya digo, algunas que tenían que ver con ONG que estaban preocupadas por temas de derechos humanos, en términos de violaciones de derechos humanos producidas por dictadura. No estábamos en un mundo todavía en donde hubiera mucha regulación en términos de los derechos de los migrantes, digo, pensando, por ejemplo, en Europa. España en ese momento no tenía una oleada inmigratoria muy fuerte, al contrario, ellos habían sacado gente de su propio país, o sea, sacado por razones económicas, por razones políticas. Eso se va a reglamentar después, pero curiosamente, muchos argentinos, y termino, se beneficiaron, por ejemplo, de las leyes que había aprobado el franquismo, que como Franco tenía la aspiración de tener un nuevo imperio en América, había dado facilidades a que todos los sudamericanos que fueran a trabajar a España tenían los mismos derechos que los españoles, con lo cual muchos argentinos preferían las leyes franquistas que no las leyes que empezó a tener el gobierno democrático, digamos, de Felipe González, del 82 en adelante, e inclusive de los gobiernos de la transición española, porque esos recortaban derechos a los inmigrantes sudamericanos, lo cual también ahí hay como una especie de contradicciones ideológicas que uno piensa, bueno, un dictador no recibe exiliados, mentira. Y una democracia no produce exiliados, mentira. Estas cosas no son así como uno las suele pensar. ¿Cómo van recibiendo las noticias o los hechos que van pasando acá en nuestro país en el exilio? Bueno, en parte, así te di una pincelada en algún otro momento. Primero la prensa, porque esta cosa de que acá no sabíamos nada es siempre relativo. La información, alguna información o mucha información estaba disponible. Nosotros podíamos pensar, los que estábamos dentro del país, yo que vivía en ese momento, o mi familia que era más grande, yo era chica, pero bueno, no teníamos los marcos para darle sentido o el sentido que hoy le damos, ¿no?
pero cuando decían muerto en mi enfrentamiento, bueno, nosotros hoy lo podemos leer de otra manera, pero la información estaba. Entonces, la prensa en sí misma era. Luego, ya digo, había redes de organizaciones no gubernamentales transnacionales y gubernamentales internacionales que tenían información fidedigna, lo mismo que la información que tenían los gobiernos, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos. Esa información también era disponible y estaba disponible para los exiliados. Los exiliados siempre se apoyaron en el mundo de estas organizaciones no gubernamentales que empiezan a crecer después de la Segunda Guerra Mundial, y organizaciones, por ejemplo, organizaciones de abogados, ¿sí? de abogados internacionales que hacían visitas a la cárcel y que tenían información. Entonces, y por el otro lado, los viajes, ¿sí? Los viajes era otra forma, y las cartas, ¿sí? La información que salía de esa manera. Entonces, entre agencias de noticias, prensa publicada, informes de organizaciones, etcétera, etcétera, había una información muy disponible. Y ya digo, y luego aquellas víctimas que salían, familiares que salían, traían información de las organizaciones que estaban trabajando dentro del país. Nosotros nos enseñan que las organizaciones de derechos humanos surgieron todas durante la dictadura. Bueno, pero la Liga Argentina de Derechos Humanos tenía su funcionamiento de los años 30, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, las madres, las abuelas, etcétera, hacen archivo, y ese archivo permanentemente es compartido, ¿sí? Y ya digo, y entonces había una información muy como a tiempo real. Eso también es muy interesante, porque yo de desarrollo todavía nunca encontré, y lo digo porque es algo que busco, información sobre eventos represivos. Pero, por ejemplo, sobre Bahía Blanca, por ejemplo, todo lo que significó la represión en la universidad, las denuncias son inmediatas. Digo, inmediatas es inmediatas. Digo, si en el año 76 se produce un evento, en el año 76 se sabe. Lo cual, ¿qué implica? Que implica que había una comunicación desde telefónica hasta vía carta, que permitía, digamos, que esa información circulara internacionalmente, y a la vez, como afuera se sabía cómo eran los mecanismos. Además, hay que pensar que, no sé, la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar casi es una descripción muy precisa de cómo es el dispositivo represivo, cuando uno diría, bueno, pero ¿cuánto eso tardó en saberse internacional y nacionalmente? Saberse, reconocerse mucho más. Pero eso estaba de manera muy temprana, ¿sí? Entonces, eso, ya digo, lo que hay que hacer es como tratar de pensar que, claro, vos sos joven y los más jóvenes lo pueden entender todavía menos. Uno piensa que si no es en la inmediatez de WhatsApp o de Twitter o de lo que sea de las redes, no se sabe. En realidad, había formas, y esas formas muy eficaces, porque la información era muy fidedigna. Lo que también es verdad, que las organizaciones hacían un trabajo muy riguroso de chequear la información, porque sabían, y de hecho es algo que hasta el día de hoy los detractores de estas denuncias utilizan para descalificar la denuncia en tanto tal, usan el error como signo de que todo es una gran mentira, de que todo era una fabulación y que todo era una patraña. Entonces había un trabajo muy riguroso para chequear. Por ejemplo, si decían, fulano de tal desapareció de tal lugar, o tenía tal edad, o este era el número de documento, o este era el nombre completo, que yo, vamos a imaginar si nos agarramos García o Jensen entre desarrollo, son un montón. Viste, te equivocás en el elemento. Entonces había un trabajo importante de rechequeo de la información, pero la información estaba y luego circulaba en distintos países del exilio. Es decir, había conexiones transnacionales. Es decir, no importa si vos estabas, por ejemplo, se hacía un informe en España o en México, como ustedes saben, y ese informe también era publicado en España, y a su vez era presentado a la Comisión de Naciones Unidas, y a su vez era presentado a la Comisión Interamericana. De manera tal que, ya digo, había como una información que no quedaba reducida o enclavada al lugar donde esa información había llegado, ¿sí? ¿Y cuál es la relación desde el exterior con los partidos políticos de acá? O sea, ¿qué rol jugaron los partidos políticos, mejor dicho, reformulando, respecto de los exiliados? Bueno, esa pregunta es muy importante, y de hecho yo creo que es un tema como muy, muy poco trabajado. En realidad, el exilio como tema no estuvo presente, digamos, en la agenda de los partidos políticos, más allá de cuál fue
el rol de los partidos políticos durante la dictadura, cuáles fueron las etapas de la actuación, que eso lo podemos discutir si fuera el caso, digo, pero para las elecciones del 83 el exilio no era tema de plataforma de los partidos políticos en general. Desde el exilio se intentó preguntarle a los partidos políticos qué pensaban hacer con los exiliados, porque la pregunta fundamental era, ¿podemos volver? ¿Y en qué condiciones podemos volver? ¿Nos van a meter presos? ¿Nos van a seguir persiguiendo? Las causas que hay abiertas, porque muchos tenían causas, sabemos que no todo el mundo estaba detenido de la misma manera, y por lo tanto había gente que tenía causas abiertas, y de hecho que las tuvo durante mucho tiempo, durante todos los años 80, que les valió inclusive volver y tenían que presentar habeas corpus para saber cuál era su situación legal o procesar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hubo intentos de hacer encuestas y las respuestas fueron mínimas, es decir, en general respondían algunos líderes, ¿sí?, de partidos políticos, pero también mostraba también la diversidad ideológica que podía haber de distintas formaciones políticas, digo, el Partido Radical, el Partido Peronista, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, etcétera, pero no fue un tema de agenda fundamental. Uno diría, si fue un tema de agenda los derechos humanos o los desaparecidos, que podemos discutir, claramente el exilio no. ¿Dónde aparece el exilio? Aparece diluido en otro ítem que así los partidos políticos en general pedían, que tenía que ver con el mundo de la cultura, la ciencia, la tecnología, todo este tipo de cosas, y en realidad bajo la idea de hay que recuperar los cerebros que están fuera del país. Y uno diría, ¿qué tienen que ver los cerebros con los exiliados políticos? Bueno, en parte tiene que ver y en parte no tiene que ver. La salida de personal altamente capacitado de la Argentina se da también desde los años 50 en adelante. Esta idea de la fuga de cerebros se sigue dando hasta el día de hoy. Hoy se vuelve a discutir con la de financiamiento de sistemas de tecnología, cuánta gente muy capacitada y formada está perdiendo el país. Pero la realidad es que también, bajo la idea de la fuga de cerebro o de la inmigración de los recursos altamente calificados, también se encubrían trayectorias personales de muchos y muchas que habían sido exiliados políticos. Entonces, en general, cuando empezaron a haber declaraciones políticas, ya estoy pensando en el momento previo a las elecciones y después de las elecciones, inclusive después que triunfó Alfonsín, la idea es, pueden volver, digamos, toda esta gente, porque es un capital que el país ha perdido soberanía científica, soberanía cultural, digamos, ¿sí? Y hago un paréntesis, esta idea también la tenían los militares, que los militares también decían que se estaban yendo los cerebros, ¿no? Lo que pasa es que ellos decían, los cerebros se van por culpa de los subversivos. Y acá lo que estamos diciendo es mucho de esto que la dictadura llamaba subversivo, en realidad el cerebro. Y estos sí pueden volver. Pero además, inclusive el gobierno de Alfonsín, a través del ministro de Interior Trócoli, lo que decía es, pueden volver todos los argentinos, digamos, que no hubieran estado metidos en nada, ¿no? Todos los argentinos de bien. Entonces, uno diría, bueno, si había argentinos de bien, había argentinos de mal. Y como que parecía que entonces todo aquel que estaba fuera del país había cometido algo. Y en realidad, fuera del país había de todo. Había gente claro, de todo que quiero decir. Que podemos discutir qué significa haber hecho algo, digo, ¿sí? Si haber hecho algo, ¿qué estoy diciendo? Puso una bomba, mató a alguien, militaba políticamente, militaba en un barrio, activaba en una iglesia, era maestro, era profesor, era psicoanalista, era abogado, digo, porque todas estas fueron causales de persecución, distintas sean las trayectorias. Algo todos hacíamos, es decir, aún haber sido esposa de alguien o hijo de alguien o trabajar con tal médico o con tal psicoanalista y entonces en el mismo servicio de salud y haber sido perseguido. Pero esto también fue así justamente porque había esta idea de que muy fuerte, que se había militado mucho durante los 7 años de la dictadura, de que todo el que se fue era un terrorista, ¿no? Terrorista básicamente, como decían ellos, el que pone bombas, ¿no? Pero después la idea del terrorista era otra cosa bastante más grande y entonces ahí entraban todo el mundo en la misma bolsa y todo lo que estaban afuera en realidad eran peligrosos. Y esta idea de la peligrosidad fue difícil de romper. Por eso también uno entiende que los partidos políticos que tenían otras urgencias, que también es verdad que tenían otras urgencias, este tema fue quedando ahí. Y por eso es que los organismos de derechos humanos empezaron a decir dos cosas. Primero, no mezclemos el que se va perseguido políticamente con el que se fue a realizar un proyecto profesional o científico, los fuga de cerebro.
que pueden ser también exiliados, pero no es lo mismo, digo, ¿viste? Que yo, hay un científico que se va del país porque lo contratan en una gran universidad de Estados Unidos, pero a lo mejor en su salida no hay una cuestión política, ni por su significación política, ni por su militancia política, ni con nada. Bueno, esto es una. Y la otra de lo que decían es que había que sacar la idea de que el exiliado, decir exiliado es decir mala palabra, o sea, alguien peligroso. O sea, exiliado no es un sujeto peligroso, digamos, ¿sí? Y hay que lograr que esta gente vuelva, y cuando se dice que hay que lograr que esta gente vuelva, que vuelva y pueda volver, porque claro, habían pasado 7 años, tenían chicos, tenían casa, tenían cosas que traer, y las políticas que se hicieron desde el gobierno de Alfonsín fueron bastante restrictivas, algún tipo de ayuda para traer, qué sé yo, desde los muebles, la casa, la biblioteca, qué sé yo qué, pero no fueron mayoritarias. Y la ayuda fue de organizaciones internacionales que en parte ayudaron al retorno del exilio, pero después el resto se volvió como se fue, por su cuenta. Y tampoco acá hubo esas grandes retornos que en otros países existieron, multitudinarios, donde todos salían a la calle, aplaudían y qué sé yo qué. Eso no se dio, digo. Algunos artistas sí, inclusive que llegaron antes del final de la dictadura, que sé yo, el retorno de Mercedes Sosa, por decir una cosa, fue un retorno, digamos, pero por la propia figura convocante pública que tenía. Pero en general la gente entró de manera medio por la puerta de atrás, hubo algunos requerimientos sí importantes, pero ya digo, no fue un tema como muy central, ni tampoco tuvieron una relevancia muy grande en el primer gobierno democrático, digo, en términos de figuras del gobierno. Sí que las hubo, sí, Mussolini Yrigoyen tenía un lugar, y hubo algunos otros que tuvieron cargos no de primerísimo nivel, pero sí importantes, pero no fueron un lugar central. Y esto también tiene que ver con el hecho de que en general los que salen al exilio, y termino con esto, no forman parte de los partidos políticos tradicionales, sino de estas militancias más difusas, por decirlo así, de las izquierdas, de la izquierda peronista y de otras izquierdas no peronistas, ¿sí? Pero no eran figuras con representación parlamentaria como pasó en otros países, como pasó en Uruguay, como pasó en Chile, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el radicalismo tenía exiliados, sí, Rodolfo Terráneo es uno de los grandes exiliados del Partido Radical, ¿sí? Y hay otros, no es el único. El Partido Peronista también tenía exiliados, pero en general no eran las figuras centrales de la política, y por tanto tampoco había esa necesidad en términos de las familias políticas de atender de manera urgente y precipitada en ese contexto al tema del exilio. La dictadura, ¿cómo va actuando respecto de el accionar de los exiliados en el exterior? Uh-huh. Bueno, de dos maneras, para hacerlo como breve, digamos. La primera forma, que es la que hasta los últimos años no se ha analizado en estos términos, no que no se hubiera analizado de ninguna manera, pero sí en estos términos, es intentando eliminar físicamente, ¿sí? O sea, desaparecer, asesinar a figuras que están realizando una denuncia exterior, o que están rearmándose eventualmente para regresar al país, ¿sí? Entonces, esto que nosotros después en la literatura denominamos la acción extraterritorial, más conocida vulgarmente como la Operación Cóndor, forma parte de la accionar de la dictadura, que tiene mecanismos, te digo, de vigilancia, de control, de seguimiento, de fiscalización, no solamente del movimiento de los exiliados, sino también de la actuación de los exiliados, en el sentido de la actuación de la derecha. Más peligrosos, ¿quiénes eran? Los que tenían más capital relacional. Y más capital relacional, ¿qué quería decir? Y que estaban en contacto con las figuras locales, digamos, de la política local más importante, o que tenían llegada a organizaciones internacionales que podían generar más daño en las relaciones internacionales de la Argentina. Entonces, aquellos que tenían más llegada a los dos lugares fundamentales de denuncia de los derechos humanos, que son la Comisión de Derechos Humanos y otras o comisiones de Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, efectivamente van a ser los más controlados.
Y la otra tarea tiene que ver con descalificar la denuncia. O sea, no sobre la figura del exiliado, sino sobre la tarea de los exiliados, que no es solo de los exiliados, porque siempre es de los exiliados junto con organizaciones del mundo y a la vez con gente que militaba o que era víctima dentro de la Argentina, que formaba parte de esa misma red. Es decir, es una descalificación de la denuncia en sí misma, en donde el exilio es como si fuera el que amplifica la denuncia, ¿sí? Pero en realidad no es el único autor de esa denuncia, ¿sí? Y ahí, básicamente decir, todo esto que se dice son mentiras. Y son mentiras básicamente por algo que se usa mucho en política, que en lugar de analizar el argumento, descalificamos a quien lo dice. Y decimos, si está fuera, el que se fue por algo. O sea, si vos te vas, te estás dando cuenta, si te escapaste, por algo te escapaste. Si no venida, la atamos. Y entonces eso, digamos, permitía descalificar completamente la denuncia, ¿sí? Esas serían como las dos estrategias fundamentales. Llega la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Qué sucede con los exiliados si intentan llegar a la comisión? Porque ahí se da todo un hecho para nuestro país, sí, pero yo me imagino, o sea, todo lo que vos has contado, yo intento ponerme en el lugar del exiliado, sí, en un lugar ajeno, jugando de visitante, digamos, con todo esto, y bueno, esto que vos contás, de que por ahí recibís apoyo de algunos sectores y de otros no tanto, por ahí aprovechando alguna cuestión de derechos, pero también me pongo en el lugar de pensar, bueno, hay una comisión de derechos humanos en nuestro país. Bueno, la visita de la comisión, o sea, la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos había visitado todos los países de la región, ¿sí? Argentina no es la excepción en ese sentido, siempre por los mismos tipos de razones, las violaciones sistemáticas, masivas y generalizadas a los derechos humanos que producían las distintas dictaduras de la región. Ese trabajo se llega después de, por lo menos, desde que el gobierno militar aceptó que vinieran, porque dijeron, bueno, para parar un poco la denuncia, decimos, vengan y vean y se van a sacar la cuenta de que acá no está pasando nada, ¿no? Porque básicamente la política de la dictadura fue, negamos, y si no negamos, mostramos que lo que se dice no es así, sino que es de otra manera, ¿no? Y descalificamos a la autoría, a los autores, etc. Entonces, por un lado, era un evento muy importante, pero por el otro lado era una cosa que le generaba como mucha contradicción, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se asociaba directamente a la figura de los Estados Unidos, digamos. Era la Organización de Estados Americanos, pero básicamente era eso. Y Estados Unidos, en principio, en términos ideológicos, no sería el lugar donde un exiliado de izquierda iría a pedir ayuda, porque los Estados Unidos habían sido parte fundamental del entramado del golpe militar, no solamente en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto que se dice así livianamente, la Comisión Interamericana viene en septiembre de 79, pero resulta que los argentinos, varios exiliados argentinos, entre los cuales estaba un tipo como Eduardo Duhalde, no el que fue presidente y gobernador, sino el que fue secretario de Derechos Humanos de Argentina, ya habían ido una comitiva de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, ¿sí? a Washington en el 76, septiembre de 76, o sea, 3 años antes que viniera la Comisión Interamericana, habían ido al Congreso de los Estados Unidos a denunciar, o sea, como a la busca del lobo, ¿no? Y diría, bueno, ¿cómo va? Bueno, Estados Unidos es un país plural, y la Comisión y el Congreso de los Estados Unidos recibió esa denuncia, y cuando luego la dictadura aceptó que la Comisión Interamericana pudiera hacer una visita que se llamaba in loco, o sea, que pudiera venir a la Argentina, no una visita externa con los informes que le podían haber pasado a los exiliados, las organizaciones de víctimas, etcétera, etcétera, sino que pudiera venir a mirar en territorio las cárceles, los centros clandestinos, o donde se decía los funcionarios de los centros clandestinos, etcétera, etcétera. Se llevaba un trabajo muy largo, por lo cual los exiliados en realidad lo que hacen fundamentalmente es mostrar, por un lado, lo importante que era esto, porque además ya para el 79 había cantidad de denuncias que venían de todos lados, del Vaticano hasta las derechas europeas denunciaban a la dictadura, no digamos que la denunciaba la Unión Soviética o los partidos de ultraizquierda, no, lo denunciaba todo el mundo.
Pero el hecho que la denuncia, como fue, viniera justamente de la OEA, era un espaldarazo absoluto a la lucha que ellos venían desarrollando, por lo cual lo que se encargaban de hacer era difundir lo que estaba sucediendo dentro del país, porque ellos habían aportado información, porque esa información también la tenían acá adentro, en parte era, digamos, de dónde era el origen, ¿sí? Que ya tenían las organizaciones que fueron a denunciar, todas las víctimas que fueron a denunciar, y después la idea era seguir de cerca qué decía la comisión cuando se iba, que cuando se iba hizo un informe preliminar que fue lapidario, en donde lo que dijo es, bueno, Argentina viola sistemática, generalizada y masivamente los derechos humanos. De hecho, va a decir que la dictadura, por ejemplo, está violando la libertad ambulatoria, que está vulnerando el derecho de opción, es decir, había elementos que atacaba la situación de asilados que hacía un montón de años que estaban presos y no les dejaban salir de las embajadas porque no les daban los salvoconductos, es decir, hubo cosas que hubo sobre el exilio, y además la Comisión Interamericana dijo, acá esto tiene que ser juzgado, ¿no? Llegar a juicio, o sea que todas estas cosas no pueden quedar así, porque hay que hacer una condena. De ese documento hasta que la comisión da el documento final y eso pasa por la asamblea, digamos, de la Organización de Estados Americanos, en realidad no fue tan contundente, digamos, el documento es contundente, pero la condena en sí misma no resultó tal, por lo cual había que seguir batallando. Y además hubo que seguir batallando porque la dictadura dijo, bueno, estos dicen esto, nosotros decimos otra cosa. O sea, el informe de la Comisión Interamericana, que te digo, un documento muy, muy importante, que tiene la misma estructura que tienen todos los otros de la región, que mostraron lo que significaba el sistema de desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera. Lo que van a hacer, ya digo, la dictadura es hacer un contrainforme en donde niega punto por punto todo lo que se hacía. Y además atribuye buena parte de estas denuncias ¿a quién? A los subversivos que están fuera del país y que además están pasándose la vida, viven la vida loca, es decir, pasándose la bomba en, no sé, en la costa sur francesa, etcétera, etcétera, con el dinero del que las organizaciones armadas habían obtenido, los esfuerzos extorsivos, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos fue muy importante, ya digo, porque era como que es más o menos, para hacer el paralelismo, como cuando Chilingo confesó lo de los vuelos de la muerte, se sabía, las víctimas lo decían, pero esto es como si lo dice el malo, es una autoconfirmación. Y en este caso, si lo decía Estados Unidos, parecía que tenía mucho más valor que cualquier otro gobierno o actor político o sindical o resto gubernamental ligado a las izquierdas. En ese sentido fue muy importante. La condena finalmente, o sea, los efectos de la condena no fueron tantos como se pensaba, pero claramente esto fue un punto de inflexión, porque a partir de ahí, ¿quién faltaba que condenara? Y no faltaba nadie, ya digo, si hasta el Papa había salido a decirlo, digo, no faltaba nadie que dijera, efectivamente acá las cosas no se estaban haciendo bien. Hoy adelantaste algo sobre la guerra de Malvinas, ¿sí? De que obviamente todos querían venir a participar de la guerra. Sin embargo, más allá de eso, ellos cómo ven la guerra, o sea, más allá de querer venir a pelear por el país, ¿cómo ven la guerra y en respecto de todo el tema político y sobre todo lo que deja la guerra? Mira, la guerra fue como una especie, no me acuerdo cómo decía yo en alguna de mis artículos, un libro, fue como una especie de cimbronazo, un sismo, ¿no? Porque para ese momento la condena internacional, y lo que te decía, era contundente. Ya el exilio estaba en otro tiempo político, el tiempo político del que estaba el exilio y el tiempo político bueno, apoyemos a formaciones políticas que le van a disputar el poder a la dictadura. La dictadura está en retirada. Todos sabemos que el 2 días antes del 2 de abril estaba la Plaza de Mayo llena pidiendo con el fin de la dictadura. Por lo cual, estaban en esa, o sea, muy claramente en el tiempo político, en donde ya el sectarismo político, si vos querés, estaba muy, muy a flor de piel. Cuando los derechos humanos podía ser que, al menos para afuera, había unido al exilio, a las puertas, no quiere decir que internamente no había habido disputas, peleas, de todo tipo, pero Malvinas vino como a saltar todo por los aires, porque ahí se armaron como dos posiciones grandes.
Una que dijeron, nos subimos al caballo de Galtieri y vamos por que Malvinas es una causa nacional y que nosotros apoyamos la recuperación de archipiélago. Y otra que dijo, con la dictadura nada, y por lo tanto esto hay que denunciarlo como una salida para adelante, porque Galtieri se quiere entronizar en el poder y dejarnos en un régimen así 10, 20, 30 años más. ¿Sí? Estas son como las extremas. En el medio hubo una tercera posición que dijo, nosotros entendemos que Malvinas es una causa cara al sentimiento nacional, las Malvinas son argentinas, pero eso no significa que renunciemos a lo que nos diferencia fundamentalmente de la dictadura, razón por la cual estamos fuera del país, y eso significa claudicar con la defensa de los derechos humanos. Y eso sería una cosa que se podría sintetizar en en el eslogan que se ve en muchos documentales, que es las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. En esa había tercero. Pero claro, yo te conté que hubo gente de Montoneros que quería desde la cárcel, desde el exilio volver, o inclusive desde las cárceles, por eso no salió fallido, porque también los que estaban presos querían ir a luchar al archipiélago, ¿sí? Y estos eran algunos. Entonces eso generó una cantidad de conflictos terribles, grupúsculos que hacían. Y a la vez lo que generó es que las sociedades donde estaban instalados estos exiliados no entendieran nada. Porque en España, más o menos, algunos sectores, sobre todo los sectores de la derecha, entendían que los argentinos reclamaban las Malvinas porque ellos reclamaban Gibraltar. Entonces decían, bueno, son argentinos, reclaman las Malvinas la derecha, pero la izquierda, que era la que le había dado el Partido Socialista, el Partido Comunista, decían, estos tipos enloquecieron. Y eso pasó en todos los países. Decían, ¿cómo? Estaban en contra de la dictadura y ahora pues... Y a la vez en el medio hubo posiciones que se separaban entre, una cosa es defender la causa de las Malvinas, de los derechos soberanos de la Argentina sobre el archipiélago malvinense y de las islas del Atlántico Sur, y otra cosa es apoyar la guerra. Que no es lo mismo, guerra que de causa Malvinas. Entonces había como mucha conflictividad. ¿Qué pasó? Esa conflictividad en 70 días de conflicto no se logró saldar, hubo mucha ruptura, ya digo, gente que se alejó de las organizaciones, que armaron otros grupos, y eso pasó en todos los lugares, y luego de eso te volvió como una especie de trampolín de nuevo al tiempo electoral, porque ahí se sabía que estaban de retirada, y ahí había que decir, bueno, a ver, yo quiero este candidato y yo quiero este otro, porque claro, ellos querían opinar. La mayoría no pudo volver a votar. De hecho, no había voto en el exterior y no podían volver a votar porque no estaba levantado el estado de sitio. Entonces, era una cosa que venían de afuera y como que ningún candidato le venía del todo bien, porque era lo que había. Pero por otro lado, no podían decir que no apoyaban la democracia porque en realidad habían estado diciendo que el único sistema que garantiza los derechos, la dirigencia de los derechos humanos es la democracia. Entonces había que apoyar las elecciones. Entonces eso fue una cosa que quedó como, fue algo, digamos, digamos, irrumpió como una especie de rayo en un tiempo político muy rico, muy enfervorizado de las comunidades del exilio, pero que ya pensaban en la política interna argentina, no la denuncia internacional, y luego quedó abortado, pero quedaron cicatrices. Quedaron cicatrices, y eso, cuando uno entrevista exiliados, que lo dicen permanentemente. Yo me peleé con este que era mi mejor amigo, y a la vez generó esa incomprensión muy grande de muchos de las sociedades, ya digo, de la mexicana, de la española, de la francesa, que no entendían esto. ¿Cómo podía ser que habían estado apoyando a esta gente durante tantos años que estaban contra la dictadura y después esta diferenciación entre el presidente que llevaba o el régimen que llevaba adelante esto, la causa y la guerra, eran cosas difíciles de entender? Ah. Bien, y vamos ya con el cierre. Hay una frase muy buena que vos tenés, que es los suspendidos de la historia. ¿A qué refiere esa frase? Mira, eso no quedó en mi libro, que está en la tesis. Yo hablaba de dos cosas, que los exiliados son suspendidos de la historia y exiliados de la memoria.
la idea de suspendido es cuando uno suspende un examen, ¿no? Te suspenden un examen, te suspenden de la historia, te sacan fuera de la historia. El exilio es sacarte fuera de la historia, digamos. Y yo soy de Tres Arroyos y no sé, del barrio Torretanque que hablábamos, que yo viví en mi niñez. Esa es mi historia. Mi historia son las calles por las que transito, desfilar a Torretanques, caminar por calle Sadi Carnot, ir al kiosco de la esquina, son mis amigos de la cuadra, pero si fuera, me voy más, mi colegio nacional, mis compañeros de ahí, esa es mi historia. Porque esos son mis referentes, esos son los que saben quién soy yo, me conocen de chica, saben lo que me gusta, y de pronto, por fuerza de la violencia política, me tengo que ir. Estoy suspendida de mi historia. No importa si voy a seguir representando. Y a la vez, eso me podría pasar quizás, digamos, si me voy a otra ciudad. Pero si yo me voy a otro país, como yo siempre digo, uno va siempre como con notas a pie de página. Vos que sos historiador, sabes bien lo que digo. Vamos a explicarle al público general, los libros de historia, vean que tienen letrita chiquita abajo que aclara las cosas de arriba. Siempre uno va con aclaración. Uno tiene que aclarar. Esta cuestión de la extranjeridad no es solamente hablar en otra lengua, porque bueno, en español se habla la misma, aunque se habla otra lengua, porque el argentino no es igual que el español de España, digo, pero ni siquiera es eso. Es siempre ir aclarando cosas, siempre ir explicando elementos. Es decir, esa historia que me pertenecía y que daba sentido a mi vida quedó trunca. Esta es la idea del exilio. Se truncó una historia. Y por más que yo vuelva, no la vuelvo a recuperar. Es decir, yo volví otra y también los que se quedaron son otros. Entonces, eso es la idea del suspendido. Junto con esto, con la historia, digamos, mi historia personal, yo decía que también el exilio está exiliado de la memoria, ¿no? También. ¿Por qué? Porque la memoria de los argentinos, no de los del 76, sino en general, digamos, decimos vuelvo a decir la cosa, decimos de nuestros próceres, nació tal momento, gobernó en tal periodo, se fue del país. Y después contamos que se murió, y capaz que después había pasado cuánto tiempo, y la pregunta es, todo ese tiempo que pasó fuera del país, ¿habrá pensado en el país? ¿Habrá hecho cosas por el país? ¿Sabemos lo que hizo por el país? Digo, estar afuera me saca de la historia, bueno, me saca de esta historia, de la historia más de mis olores, de mis pertenencias, de mis sentimientos, de esas cosas seguro. Pero de esa más gran historia que significa la intervención dentro de esto, hoy que todos somos medio nómades, porque en realidad podemos estar acá, yo estoy ahora en un lugar y vos estás en otro y estamos haciendo una entrevista, pero yo podría estar sentado ahora en España y estaríamos haciendo exactamente la misma entrevista, es decir, los kilómetros no cuentan. En términos de la gran historia, podríamos ir actuando, ¿sí? Entonces, por eso yo planteaba esto, pero yo creo que sí, que el exilio en todo caso es esto. Uno suspende, como cuando suspende un examen, que me sacan de la posibilidad de seguir participando en el lugar del que yo soy, en el que yo me identifico y que me reconocen, para no tener que andar explicándose, ¿sí? Bueno, Silvina, hemos charlado un rato largo. Sí. Bueno, primero, gracias. No, yo te agradezco. Tratamos de darle divulgación no solamente a lo que han investigado, sino a ustedes, a las personas. Porque después de tanto opinólogo sobre la década del 70 y demás, bueno, la idea es que estas investigaciones o estos programas, estas entrevistas, sean un trampolín para que la gente, incluso los estudiantes, puedan caer en los textos de ustedes. Bueno, yo te agradezco, para mí es un orgullo hacerlo para Nudos de Pasado. Ya digo, la verdad que cuando me escribiste pensé, no sé si sabías que yo era de Tres Arroyos o no, te dije inmediatamente, pues nos costó encontrar la agenda, pero para mí es re importante porque, bueno, Tres Arroyos sigue siendo mi lugar. Yo este año que viene hace 40 años que ya no vivo en Tres Arroyos, vivo en Bahía Blanca, pero bueno, pero eso no quiere decir que mi corazón no esté ahí, mis afectos, mis referentes están ahí, y bueno, nada, esto, y hacer lo que he hecho durante un montón de años y sigo haciendo con mucha pasión, que tiene que ver con este tema de los argentinos que se fueron del país por razones políticas, así que te súper agradezco. Bueno, y a ustedes los veo en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero.
se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se dobla.